Romanos 6 sigue con el tema que Pablo introdujo al final de Romanos 5, de cómo el nuevo nacimiento y la justificación se trata de que ahora morimos al viejo hombre y resucitamos con Cristo. Entonces, el primer Adán deja de ser nuestro representante legal y Cristo pasa a ser nuestro nuevo representante legal. Lo maravilloso y lo impresionante es que no solo se trata de algo legal. Pablo nos explica que Cristo no solo pasa a ser nuestro representante legal, sino que más bien pasa a ser también nuestra fuente de vida, también pasa a ser nuestra cabeza y nosotros miembros de su cuerpo, nuestro tronco, nuestra raíz y nosotros ramas de su mismo árbol. Entonces, eso hace la unión mucho más profunda y mucho más orgánica. No somos parte de Cristo como somos parte de una organización que nos contrata. Somos parte de Cristo como somos parte de un organismo. Somos parte de Cristo como la mano es parte del cuerpo. O sea, es una unión sumamente profunda, sumamente trascendental. Y eso es importante entenderlo. Es difícil a veces. Quisiéramos que esa unión se tradujera en cambios a nivel de nuestras circunstancias, a nivel de nuestra manera de pensar, a nivel de nuestro pasado, a nivel de nuestra historia. Y sin embargo, no. Sin embargo, nuestra historia sigue siendo lo mismo, nuestras circunstancias siguen similares, muchas cosas siguen similares, pero sí se traduce en un cambio de corazón. O sea, sí debería de haber al menos un anhelo, un deseo, un hambre por la palabra de Dios, por aprender más de Dios, por conocer más de Dios. ¿Por qué? Porque al entrar el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos hace sentirnos amados por Dios y empieza a producir en nosotros un amor hacia Dios y un hambre hacia su palabra, como un bebé. Y así debería de ser nuestro corazón y nuestra vida espiritual, ¿verdad? Poder gritar y poder expresar y poder mostrar que estamos vivos, que nacimos de nuevo y como nacimos de nuevo y porque estamos vivos, necesitamos sobrevivir, necesitamos nutrir esa vida, necesitamos seguir viviendo. No queremos morir, no queremos pasar de la existencia, no, queremos vivir. Hay una necesidad de vivir en la vida física y también hay una necesidad de vivir en la vida espiritual. Terminamos en el versículo 6, voy a leer Romanos 6, 5 y 6 solo como un repaso, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí entro al versículo 7, a través del cual vamos a desarrollar el tema de esta noche, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El final del verso 6 es interesante. Pablo está dando, cada vez que encontramos un a fin de que, o un hasta que, o un para que, en el idioma esto significa una designación de propósito, una meta, un goal. Entonces aquí Pablo nos está explicando que la meta, que el goal, que el logro que el Señor quiere que alcancemos es que ya no sirvamos más al pecado. Algo bien importante de entender es que el Evangelio, Dios no viene a acusarnos, Dios viene a salvarnos. Pero Dios no viene tampoco a dejarnos igual, Dios viene a cambiarnos, porque por supuesto a Dios le causa ira nuestro pecado, pero el problema es que mientras tengamos pecado estamos alejados de Él, el pecado nos separa de Él y Dios no se acerca, porque si se acerca y nosotros tenemos pecado nos consumiría por causa del pecado. Cuando somos justificados, la justicia de Cristo nos reviste y nos acercamos a Él, pero en nuestra carne, en nuestra sangre, en nuestra genética, va a seguir teniendo motivaciones pecaminosas, va a seguir teniendo una naturaleza pecaminosa. Pero lo que el Señor hace es darnos una nueva naturaleza para que en la medida que esa nueva naturaleza crezca, esa nueva naturaleza ya no es pecaminosa. Lo que está Pablo diciendo aquí es que si fue necesario que muriéramos con Cristo, fue para extirpar esa vida de pecado, fue para despojarnos de ese viejo hombre, fue para despojarnos de esos malos
deseos, de sus malos recuerdos. Y si Él nos está revistiendo su justicia, es para que vivamos en esa justicia. El verso 7 es interesante porque dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que entender la justificación es entender la muerte, es entender la necesidad de morir en la cruz, de morir con Cristo todos los días. El propósito de la ley de Moisés, el propósito de los demás 10 mandamientos, cuando nosotros nos vamos a por qué Dios dejó esa cantidad de mandamientos, lo que la Biblia nos explica es que el propósito de la ley era demostrar nuestra incapacidad para ser justos. Dios sabía que nosotros íbamos a quebrantar la ley. El problema es que nosotros no lo sabíamos, nosotros nos creíamos buenos. Entonces Dios puso la ley para que nos diéramos cuenta que no estamos viviendo como Él quiere que vivamos, que no estamos cumpliendo su ley, que no estamos llegando al diseño para el cual Él nos crió. Entonces, cuando llegamos a estar conscientes de eso y llegamos a estar conscientes de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad, al estar en ese punto, nos rendimos ante Él, confesamos que no podemos lograrlos y entendemos la sabiduría de Dios en crucificarnos y en darnos una nueva vida. La nueva vida viene por medio de la fe y la fe viene por el entendimiento de nuestra impotencia. Cuando nos creemos muy buenos, cuando nos creemos muy fuertes, nos es fácil confiar en nosotros, pero cuando nos damos cuenta de nuestra impotencia, decidimos confiar en Cristo, decidimos dejar de poner nuestra confianza en nosotros para poner nuestra confianza en Él, para abrazarlo a Él, para depender de Él. Un ejemplo sería la vida económica. Ustedes pueden abrir su pequeño negocio y creer de que ustedes van a poder sobrevivir, pero al ver que el negocio no da, entonces deciden buscar un trabajo. Ese es un ejemplo de la fe. Ven su incapacidad, ven su impotencia porque tal vez no tienen el capital suficiente, los recursos suficientes, la clientela suficiente. Entonces deciden depender de una empresa que tiene una infraestructura más grande, un capital mucho mayor y operaciones mucho más extensas y que les ofrece contratarlos por sus servicios y darles un salario que va a ser mayor que depender ustedes de ustedes mismos. Ese es uno de los ejemplos que podemos entender el Evangelio y lo que podemos entender la salvación. Cuando vamos caminando a la vida solos por nosotros mismos, creyendo ser autosostenibles y creyendo, no estamos poniendo nuestra fe en Dios, no estamos dependiendo de Él. Cuando entendemos que solos no podemos, entonces decimos, Señor, mejor me rindo a ti, mejor gobierna tú sobre mi vida. En otro lenguaje sería contrátame, ¿verdad? Y este es el lenguaje que Pablo va a usar en este capítulo de Romanos 6, del verso 8 al verso 11 de Romanos 6. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí Pablo está repitiendo, ¿verdad? Lo que ya dijo. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Sabiendo esto, que Cristo ya no puede morir. Si vivimos con Cristo, si nos conectamos a su vida, esa vida es inmortal, esa vida es eterna. Entonces Pablo dice en el verso 11, llega al punto clave. Así que considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso es algo que se necesita mucho tiempo, muchos años, mucho ejercicio para llegar a entenderlo, para llegar a vivirlo, porque entenderlo como concepto tal vez es fácil, pero tenemos que ejercitarnos en considerarnos muertos al pecado. Hemos sido liberados del dominio del pecado, pero todavía no de su presencia. Todavía el pecado es parte de nuestra naturaleza, todavía corre por nuestras sangres los deseos de codicia, de avaricia. Y hay deseos que constantemente, que no son malos, pero que si no están dentro del tiempo correcto, la situación correcta, el enfoque correcto, sí llegan a ser pecaminosos
y por lo mismo destructivos. El ejemplo aquí es Israel salió de Egipto, Israel fue salvo por gracia, Israel no hizo absolutamente nada para salir de Egipto, así como nosotros no hicimos nada para ser salvos. Dios dio su vida por nosotros, Dios nos salvó y Dios nos sacó de alguna manera de la muerte en que estábamos, de la incapacidad en que estábamos. El problema con Israel es el mismo problema que tenemos nosotros. Les costó mucho verse libres. Les costó mucho considerarse independientes, les costó mucho depender de Dios. Extrañaban la esclavitud, extrañaban los ajos, extrañaban las cebollas, o sea, no extrañaban algo que se pueda considerar un manjar, pues. Se extrañaban una vida de esclavitud porque era más fácil estar en la rutina que depender de Dios. Aunque Dios enviaba pan de ángeles todos los días, aunque Dios les ponía columna de nube y columna de fuego, aunque Dios cuida de nosotros, el depender de Dios nos mantiene en cierta situación de incertidumbre, porque Dios no nos dice todo lo que va a pasar en nuestras vidas de aquí en adelante. Y entonces tenemos que irnos entrenando en ese entendimiento de lo mejor que me puede pasar es seguir dependiendo de Dios, es confiar en Dios. Y voy a confiar aunque tal vez las circunstancias me digan que no debo de confiar, yo decido confiar por lo que Dios ha dicho. Esa es la mentalidad que tiene que cambiar. Entonces, si Dios dijo que yo estoy muerto al pecado, yo, aunque mi cuerpo todavía sea el pecado y todavía cometo pecados, decido creer en lo que Dios dice y decido considerarme, calificarme, verme como muerto al pecado. Lo que aquí Pablo nos está diciendo es que estamos en una nueva realidad, tenemos una nueva vida, recibimos un nuevo corazón, pero todavía no nos han quitado el antiguo, todavía no nos han quitado la carne. Como que alguien recibió mucho dinero, pero sigue viviendo la misma vida miserable que vivía, donde solo comía tortilla tiesa con arroz viejo y nada más que eso, y donde se vestía con harapos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con los cristianos. No nos damos cuenta de la riqueza que ya tenemos y podemos correr el riesgo de seguir viviendo en una vida miserable. Ya podemos vivir una vida de paz y gozo y a veces seguimos en pleitos, a veces seguimos en situaciones difíciles, a veces seguimos no confiando en Dios. Y eso es para lo que nos tenemos que ir entrenando y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. Que aprendamos el nuevo lenguaje, que nos relacionamos con el nuevo ambiente, abracemos la nueva verdad y empecemos por creer que nosotros no somos los mismos. Aunque todo me diga que yo sigo siendo el mismo, yo debo creer que Dios cambió algo en mí, que Dios cambió mi corazón, que Dios puso su espíritu en mí. Ezequiel 36, del 25 al 27. Entonces los rociaré con agua para que quedarán limpios. Llevaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese seco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios aquí explica lo que él iba a hacer. Lo primero que él hizo fue tirarnos agua limpia y limpiarnos de todo pecado. Eso sucedió por la fe en la cruz en un lenguaje espiritual. Luego dice, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo entre vosotros. Eso es el nuevo nacimiento. Luego dice, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora el problema es que ese quitaré el corazón de piedra no va a ser tan inmediato. Parece en la lectura que es inmediato, pero realmente lo va a quitar hasta la resurrección. Hasta la resurrección Dios va a quitar esa naturaleza carnal, esa naturaleza terrestre. Nunca nadie se imaginaba que Cristo iba a venir a hacer una parte en la primera venida y hasta la segunda parte en la segunda venida. Así es nuestra salvación. Nuestra salvación empieza con una parte en el nuevo nacimiento y terminará cuando seamos glorificados, cuando seamos hechos como Él, cuando le veamos como Él, cuando seamos restaurados a través de la resurrección. Pero Dios iba a poner desde ya su espíritu en nosotros para que su espíritu nos habilitara para poco a poco ir obedeciendo su ley.
Solo entendiendo la realidad del nuevo pacto es posible vencer el pecado, y solo abrazando por la fe el hecho de que lo que nuestros sentidos nos dicen en contra del pecado es mentira. Morimos a la vieja vida para participar de la nueva, y por eso ya no le tememos a la muerte. Sigamos en Romanos 6, ahora del 12 al 14. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Empieza diciendo, no dejen que reine. Aquí vemos 3 directrices, 3 consejos que el apóstol Pablo nos da. El primer consejo es, no dejen que el pecado reine. Pablo nos da a entender en todo el resto del capítulo que nosotros éramos esclavos del pecado. Yo sé que nosotros ya vivimos en una época donde la esclavitud fue abolida, pero es importante a veces regresar y saber cómo era la vida de un esclavo. El esclavo se levantaba en la mañana y todos los días después de levantarse iba y se presentaba ante su amo y le decía, ¿cuáles son tus órdenes para el día de hoy? Entonces el amo le decía, qué sé yo, ¿verdad? Hazme el desayuno, limpia esto, lava esto, haz esto y todo. Entonces el esclavo estaba todos los días, su primera tarea era presentarse ante el amo. Entonces Pablo dice, ustedes no se han dado cuenta, pero ustedes todos los días se levantan y ustedes se presentan al pecado. El pecado les dice qué hacer, el pecado les dice qué buscar, el pecado les dice qué desear. A partir de ahora, ustedes considérense que ese amo, ese jefe, ya no es su jefe. Es como si ahorita no tenemos amos, pero tenemos empresas, ¿verdad? Y obviamente ya las empresas, el sistema de trabajo es otro. Y bueno, hoy están trabajando desde su casa, pero difícilmente alguien va ahora y le pregunta todos los días al jefe qué hay que hacer para hoy, ¿verdad? Porque ya se sigue una rutina y todo. Pero imagínense que fuera así la vida, ¿verdad? Pues todos los días ustedes tendrían que llegar, la costumbre y todo. Lo que Pablo está diciendo aquí es, el problema de muchos creyentes, el problema de muchos cristianos es que no se dieron cuenta que cambiaron de jefe. Entonces se levantan todos los días y aunque deben de ir con el nuevo jefe a preguntarle qué es lo que hay que hacer, siguen yendo al antiguo jefe, porque el antiguo jefe está dentro de ellos. Lo que Pablo está diciendo es que si nosotros no nos presentamos intencionalmente a Dios, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que entender que hay algo en ustedes que busca servir al pecado y que ustedes de ahora en adelante ya no lo tienen que dejar reinar. Lo primero que tienen que hacer es no dejen que el pecado reine y no se presenten ante él, no le presenten sus miembros, no le presenten sus ojos, no le presenten sus manos, no le presenten sus pensamientos, no le presenten sus oídos al mundo, al sistema, a sus deseos. No. En lugar de eso, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. Recuérdense que nacieron de nuevo. Entonces, todos los días ustedes tienen que hacer y decirle, Señor, aquí estoy. Soy tu siervo, soy tu hijo, ahora vivo para ti. Y entonces ahí es donde el verso 14 viene como consecuencia. La explicación es, ¿por qué? Porque el pecado, si ustedes ya no se presentan a él, ya no los va a poder dominar. Si ustedes se presentan a Dios, el pecado ya no va a poder gobernarlos. El pecado los gobernaba. Nosotros no nos damos cuenta. Pero cada vez que nos enojamos, que robamos, que mentimos, el pecado nos está gobernando. Estamos siendo esclavos del pecado y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos aquí, ¿verdad? Entonces Pablo los está llevando a la línea a fondo, les está mostrando que el pecado no es un acto solamente, sino es un rey que intenta gobernarnos, un rey que intenta dominarnos. No nos damos cuenta
pero la naturaleza pecaminosa quiere gobernar sobre nuestra vida y lo peor es que quiere gobernarnos para destruirnos, no busca nuestro bien, es un rey tirano que busca nuestro mal, es alguien que compró un esclavo y que no le importa si el esclavo se muere al seguir sus órdenes, lo que quiere es que le obedezca sí o sí, ese es el pecado y eso es lo que tenemos que entender, el pecado no nos domina más que para destruirnos. Y a partir de ahora, lo que antes no podíamos dejar de odiar, antes no podíamos dejar de mentir, antes no podíamos, ¿por qué? Porque éramos esclavos. Aunque queríamos hacer ciertas cosas, no podíamos. Pero cuando Cristo nos salva, cuando creemos en Cristo, empezamos a entender que Él nos libertó de la esclavitud. Entonces no es inmediato, porque la fuerza del hábito nos gana. Pero poco a poco, en la medida que vamos renovando nuestro pensamiento, nos vamos dando cuenta, ¿por qué le sigo sirviendo al pecado si me paga mal? ¿Por qué le sigo sirviendo a la mentira si me paga mal? ¿Por qué sigo haciendo estas cosas si yo soy el que termino perdiendo? No. Entonces empezamos a crear el hábito de presentarnos a Dios, como vivos de entre los muertos. Estamos constantemente recordando ese cambio que se dio, ese nuevo nacimiento, esa justificación, esa cruz. Morimos con Cristo, nacimos de nuevo. Morimos con Cristo, nacimos de nuevo. Eso tiene que ser un pensamiento constante. El verso 14 es la explicación del verso 12 y el verso 13. El pecado ya no podrá dominarlos, ya no es su jefe, ya no están bajo la ley. Ya el pecado no tiene dominio, ahora están bajo la gracia. Ahora, la gracia no significa licencia para pecar. La gracia, el reino de la gracia, lo explicamos un poco la semana pasada, es que ahora la justicia es nuestro ámbito de vida. Romanos 5:21 decía que la gracia reina por medio de la justicia. Ese reino de gracia es el poder del Espíritu que nos fue dado para vivir la vida cristiana. Ese reino de gracia nos busca amar a Dios, vivir a Dios, ser justos, ser generosos, ser atentos, ser amables. Empezamos a ser más comprensivos porque ya nos dimos cuenta que nosotros somos incapaces, que nosotros éramos esclavos del pecado, entonces nos es más fácil proporcionar gracia a los demás, perdonar, comprender, amar, y entonces eso va trayendo paz a nuestras almas internamente y también a nuestras relaciones y también a nuestra vida. ¿Por qué? Porque entendemos que es Dios el que nos ama, el que nos perdona y el que quiere darnos gozo. 15 y 16. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pues Pablo vuelve a repetir lo que ya dijo. En el verso 1 él había dicho, pecaremos para que la gracia abunde, y había dicho, no, de ninguna manera, porque estamos muertos al pecado. Aquí vuelve a decir, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y la respuesta es la misma, en ninguna manera. Entiendan, la naturaleza humana es una naturaleza para vivir en esclavitud. El perro no puede vivir por sí mismo, a menos que sea un lobo o un coyote. El perro necesita a alguien que cuide de él. La oveja necesita a alguien que cuide de él. Podrá ser bueno o podrá ser malo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es, señores, tenemos que entender que siempre vamos a terminar sirviendo algo, siempre vamos a terminar orando algo. Muchos nos creemos libres, pero ese concepto es falso. El mercado nos domina, el trabajo nos domina, los ídolos nos dominan, los vicios nos dominan, los gustos nos dominan. Siempre la esclavitud es parte de nuestra conformación y si no entendemos eso, es más difícil vivir el Evangelio. Entonces Pablo dice, hay dos opciones. Seguimos siendo esclavos del pecado y eso nos va a llevar a la muerte, o podemos entender en cambiar nuestra esclavitud para la obediencia. Y eso nos va a llevar a la justicia, al reino de justicia, de paz, de gozo, que es el reino de Cristo. Pues Pablo está
recalcando en el verso 16 de que siempre vamos a terminar obedeciendo a algo. Todo lo que hacemos responde a una motivación y todas las motivaciones que tenemos en nuestra vida responden a una propuesta de algo. Entonces tú dices, yo voy a trabajar y todo, ¿por qué? Porque quiero hacer dinero. ¿Pero por qué? Porque el mundo en el que vives te dice que existes para hacer dinero. O sea, y el dinero sí es necesario. Yo comprendo que el dinero es necesario. Pero te venden el que necesitas seguir ganando para seguir gastando y seguir ganando para seguir gastando, cuando eso no llena. Entonces viene otra oferta y dice, tienes que viajar porque la felicidad está en viajar. Sí, pero no, tampoco. Después te das cuenta de que hay un momento donde ya no se disfruta y puede no disfrutarse de ninguna manera. Entonces, todos los anuncios que vemos buscan crear necesidades en nosotros que a veces ni necesitamos. Los canales de Instagram de los famosos existen para mostrarte lo que no necesitas, pero hacerte creer que lo necesitas. Entonces las que siguen a, qué sé yo, ¿verdad? Kim Kardashian se dan cuenta que no tienen la bolsa de Michael Kors que necesitan para estar a la moda, pero en realidad no la necesitan. Entonces no nos damos cuenta que tan esclavos somos, y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en este pasaje. Señores, somos esclavos de muchas cosas. Y lo malo de esas esclavitudes es que nos pagan mal, nos destruyen, nos oprimen. Pero Dios no quiere que seamos esclavos. Es triste pensar que los israelitas querían regresar a la esclavitud de Egipto en lugar de disfrutar la libertad de Dios y las promesas de Dios a ir a algo mejor. Y muchas veces como cristianos nos pasa eso. A veces queremos regresar a la esclavitud al pecado en lugar de pensar en el glorioso cielo que el Señor tiene para nosotros, porque mientras estamos en el desierto y mientras hay incertidumbre y mientras Dios responde y mientras las cosas se dan, a veces esa incertidumbre es difícil de tolerar y es difícil de soportar y es difícil de desarrollar esa fe, pero de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Pablo usa esta analogía porque en el mundo romano iba a ser muy bien entendida. En el Imperio Romano, en la fecha de que Pablo escribe esta carta, se calcula que habían aproximadamente unas 7 millones de esclavos, imagínense. O sea, quizá de un 15 a 20% de la población del imperio eran esclavos. Esclavos que no tenían voluntad propia, personas cuya voluntad dependían de un señor, de un amo, de un dueño, de un capataz. Nosotros creemos que ya no somos esclavos, pero el coronavirus es una de las cosas que nos muestran qué tan esclavos éramos de muchas cosas que creíamos que necesitábamos y que en realidad no son esenciales para vivir. Esclavos de las modas, esclavos de los deportes, es de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, Dios nos ofrece un nuevo tipo de servicio. Conociendo nuestra naturaleza y sabiendo que necesitamos servir a algo para vivir, nos dice, pueden servir a la obediencia y yo les ofrezco justicia. Ahora, cuando habla de justicia, está hablando de tranquilidad, está hablando de un mundo de igualdad, está hablando de necesidades cubiertas, está hablando de remuneración a nuestro trabajo, está hablando de que cuando hagamos lo que Dios quiere que hagamos, Él nos va a premiar y nos va a premiar con felicidad y nos va a premiar con paz. Pero hay muchos estudios que se ha estudiado mucho en los últimos tiempos la felicidad desde la neurociencia. Y es bien interesante que de las cosas que nos hacen más felices son cosas que están en la Biblia. Ayudar a otros segrega una hormona de felicidad y la Biblia nos manda a ayudarnos los unos a los otros. Ser agradecidos nos hace más felices y la Biblia nos invita a ser agradecidos. Estar en el presente nos hace más felices y la Biblia nos invita a vivir el día a día, que cada día tenga su propio afán. Estar pensando mucho en el futuro, en el pasado, nos roba la felicidad y Cristo dice, deja para mañana lo que es para mañana. Cuando seguimos los consejos que la Biblia nos da de ayudarnos unos a otros, de ser más solidarios, de tener comunidad, de compartir la palabra, de orar, de ser agradecidos, Dios nos premia, o sea, Dios diseñó eso de manera que ya estuviera, valga la redundancia, diseñado para vivir mejor.
el nivel de disfrute de vida no tiene nada que ver con recursos, no tiene nada que ver con comida, no tiene nada que ver con eso. O sea, hay gente que tiene mucho. Claro, yo entiendo que alguien que no tiene, ahí sí, pero teniendo lo suficiente, está comprobado que teniendo lo suficiente se puede ser igual de feliz que teniendo el doble, el triple o más allá de lo suficiente. Al contrario, hay un momento donde llega a ser tanto de que causa más ansiedad, más estrés, más desgaste, porque es así, ¿verdad? Pero bueno, entonces, Pablo aquí nos da esos dos caminos, ¿verdad? Servir al pecado nos va a traer muerte, pero servir a Dios en obediencia nos va a traer justicia. Y aquí la palabra justicia es sinónimo de santidad en la Biblia, y la santidad es sinónimo también de, no solamente de limpieza, sino también de paz, también de bienestar. Entonces, eso es importante, el anhelo de Dios que vivamos en bienestar, el aprender estos consejos que Pablo nos da aquí, es para nuestro bienestar. O sea, Dios no quiere que le sigamos, que le creamos como porque Él quiere que seamos, qué sé yo, como esclavos, como no, Dios lo que busca es nuestro bienestar. Y eso es maravilloso entenderlo, porque el pecado nos esclaviza, aunque no nos demos cuenta, y nos paga con mal. Pero Dios nos da la oportunidad de ahora nosotros voluntariamente servirlos a Él, y Él nos dice, yo te ofrezco bienestar. Yo te ofrezco bienestar, y mi bienestar siempre está para ti. Ahora, ¿qué pasa? Servimos al pecado, nos desconectamos del bienestar de Dios, porque el pecado trae en sí mismo su propio castigo. El pecado siempre paga mal. Sigamos del 17 al 19. Pero gracias a Dios, aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquellas formas de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El verso 17 nos dice y nos recuerda, esta es tu nueva realidad. Gracias a Dios, aunque eras esclavo del pecado, ya no lo son, sino dice, aunque erais esclavos del pecado, aunque eran esclavos del pecado, han obedecido aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y esa obediencia no quiere decir que nosotros hicimos un gran sacrificio para obedecer. No, lo que Pablo está refiriendo es ese nuevo corazón que hablaba Ezequiel, que es un corazón que ama obedecer a Dios. El haber obedecido se refiere a ese cambio de naturaleza que obedeció al creerle. Dios nos dio un nuevo corazón que al creerle le obedecimos en su mandato de creer en mí, invocarme, buscarme. Esa fue la obediencia que nos transformó. Esa fue la obediencia que cambió nuestra realidad. Y esa es la obediencia a la que necesitamos seguir avanzando y caminando para conectarnos con el bienestar que Dios quiere para nosotros. Yo estoy convencido que Dios nos creó para ser felices y el enemigo se interpuso y metió el pecado para llevarnos a la infelicidad. Pero aquí Dios nos quiere regresar al diseño. Él nos dio la vida para que lo disfrutemos a Él en esta vida y para que disfrutemos la vida y para que disfrutemos la comida, el trabajo, todas las cosas pueden, cuando las conectamos con Dios, en lugar de ser una carga, en lugar de ser un peso, en lugar de ser un fastidio, pasan a ser un deleite, pasan a ser algo que no nos esclaviza, sino que hacemos por disfrutar. Una vida de alguien que nunca hace nada, que nunca produce nada, que nunca trabaja nada, tampoco es agradable. O sea, necesitamos sentirnos útiles, el sentirnos productivos, el sentirnos capaces. Y esa oportunidad no la da el trabajo cuando no es un esclavo, cuando no ocupa un lugar que le corresponde a Dios, sino cuando ocupa un lugar secundario después de Dios. Dios nos hizo seres sociales, necesitamos el contacto, necesitamos las relaciones,
Y necesitamos no solo a la pareja, sino también a otros amigos. Esa es una bendición de Dios, el poder conocer otras personas. Pero cuando están por encima de Dios, Dios dice, no puedes ser mi discípulo si amas más a otros que a mí. Pero no es porque Dios nos quiera solo para Él, sino porque Dios sabe que lo mejor que nos puede pasar es tener las prioridades correctas y eso va a redundar en nuestro bienestar. Entonces, necesitamos entender la manera en que nos han vendido. Yo creo que el Evangelio ha sido mal presentado y la ley de Dios ha sido mal presentada. En realidad, los mandamientos son Dios buscando nuestro bienestar. Te conviene más decir la verdad, te va a ir mejor en la vida, vas a tener más paz, no vas a tener angustia, no te vas a tener que preocupar por si te descubren tu mentira, por si esto, si por lo otro, si se da cuenta. Si siempre dices la verdad, te va a ir mejor. Entonces es Dios cuidando de nosotros y eso es lo que tenemos que entender aquí. Y entonces dice Pablo, en el verso 18 Pablo lo deja bien claro. Libres del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y vuelvo a repetir lo que ya dije. Nuestra naturaleza necesita servir a algo. La vida se trata de perseguir una meta. La vida se trata de servir a un motivo. La vida se trata de una búsqueda. Si no buscamos nada, si no tenemos metas, si no tenemos algo a lo que servimos, dejamos de estar vivos. Tristemente, creemos que es más emocionante la vida sirviendo al pecado, pero no. La mejor vida, más feliz y aún con más aventura, es la que nos ofrece Dios en servicio a Él. Y el verso 19 dice, hablo por vuestra humana debilidad como humano, pero les recuerdo. Y vuelve a recordar, así como antes ustedes presentaban sus miembros a la inmundicia de iniquidad, recuérdense ahora de presentarse ante Dios, de presentarlos a Dios para servir a la justicia. Todos los días, si ustedes no se levantan y se ofrecen a Dios intencionalmente, si ustedes no se rinden a Dios, si ustedes no oran, van a terminar rindiéndose al pecado, aunque no se den cuenta. Están siendo ese esclavo que se para delante del pecado y le dice, ¿qué quieres que haga hoy? Dios nos dio un corazón obediente, Dios nos dio una nueva naturaleza y necesitamos conectarnos con esa nueva naturaleza, necesitamos conectarnos con esa nueva verdad. El Evangelio no es una oferta, es un mandamiento y es el mandamiento de arrepentirse y creer en el Señor y ese mandamiento fue el que obedecimos cuando creímos en Él. Por eso Pablo dice, se hicieron obedientes. Ya empezamos, ya dimos el primer paso, ya estamos aquí hoy conectados, oyendo la palabra, sigámoslo haciendo, sigamos siendo obedientes, sigamos buscando al Señor, sigamos presentándonos a Él. Sin embargo, Jesús nos mostró que esta nueva esclavitud también es libertad. Esta es la verdadera libertad. La libertad es un concepto utópico, la libertad no existe, digamos, decimos nuestro país es libre, soberano, independiente, pero la libertad llega hasta donde irrumpes el derecho del otro. Nadie es libre para matar a todo el mundo, nadie es libre para robar a todo el mundo. Usted puede manejar con libertad su carro media vez no infrinja las leyes de tránsito, porque si las infringe, ahí va el bill, no parte la multa. Entonces, nuestra libertad tiene límites y la libertad en Cristo también tiene límites. Y el límite es, no sigamos sirviendo al pecado. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres, pero libres para ya no servir al pecado. Y eso es importante entenderlo. Del verso 20 al 23. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan con la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. Cuando eran esclavos del pecado, no estaban obligados a hacer la justicia porque estaban muertos, porque eran esclavos del pecado. El pecado no los obligaba a hacer lo bueno, el pecado no los obligaba a hacer lo justo, el pecado no los obligaba a hacer lo correcto, el pecado no los obligaba a perdonar. El pecado lo que les interesaba era que ustedes les sirvieran. Eso es lo que dice el verso 20. Pero, ¿qué producía esa esclavitud al pecado? ¿Cuál era el fruto? ¿Cuál era el salario? Vergüenza. Cosas que les avergonzaban, cosas que les humillaban, cosas de las cuales
Yo no creo que se sientan orgullosos, dice Pablo, de haber matado, de haber robado, de haber mentido, de haber, qué sé yo, porque todo eso trajo consecuencias negativas a sus vidas. Nosotros no nos damos cuenta, pero todo pecado trae castigo y viene incluido en el mismo paquete. En el mismo paquete, ¿cuántas personas contrajeron SIDA por pecado? Una enfermedad, ¿cuántas personas tuvieron un accidente? ¿Cuántas personas? El pecado nos paga mal, no es Dios, es el mismo pecado. La Biblia dice que es el pecado el que paga. Ese fue el versículo que vamos a leer más adelante, pero el pecado es el que paga, no es Dios, no es Dios castigando, no todo lo malo que nos pasa es Dios castigando. A veces es el mismo pecado dándonos el salario por haberlo servido, pero el único salario que el pecado da es muerte. Y vuelve al verso 22. Pero ahora, recuerde, ya no son los mismos, ya es otra realidad. Solo quiero ponerles aquí una foto, ¿verdad? El verso 20 y 21, Pablo está hablando de lo que éramos. Éramos esclavos del pecado, dice. Y el fin de nuestras obras era la muerte. Ese es nuestro resumen, ese es nuestro currículum pasado. Esa era nuestra vida, esa es nuestra biografía espiritual. Muchos versos inician con éramos. Muchos versos inician de esta manera porque van a explicar. Muchas citas en la Biblia hablan de lo que éramos. Esto no quiere decir de que aunque hayamos crecido en la iglesia en un hogar cristiano no lo éramos, no, porque aunque hubiéramos crecido en la iglesia en un hogar cristiano, éramos egoístas, éramos mentirosos, éramos codiciosos, éramos idólatras, todos éramos, todos nacimos siendo esclavos del pecado, todos nacimos siendo esclavos del pecado. Juan 8, 31 al 34. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos, y con la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Habían unos judíos que empezaron a seguir a Jesús. Ellos decían que creían en Jesús. Sin embargo, Jesús, que conocía realmente sus corazones, porque hay gente que dice creer, pero en realidad su corazón ha cambiado. Jesús les dice: si ustedes realmente permanecen en mi palabra, de alguna manera lo que está diciendo es: si mi palabra penetra en ustedes, entonces van a poder ser mis discípulos. Ustedes creen que ya son mis discípulos, pero les tengo la noticia que no. Ustedes necesitan conocer la verdad para llegar a ser libres, porque son esclavos. Y entonces vienen ellos muy orgullosos, ¿verdad? Como habían crecido en la sinagoga y entre los judíos y todo. Les dice: somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices que vamos a ser libres? Y Jesús le responde: ustedes son esclavos del pecado, porque todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces Jesús está diciendo que una marca del verdadero discípulo es permanecer en su palabra, es anhelar su palabra, es dejar que la palabra penetre, es dejar que la palabra transforme. Y nos está diciendo que la palabra, el conocimiento de la palabra es el que nos va a seguir libertando, que necesitamos conocer la verdad para ir siendo cada vez más libres, cada vez más libres, cada vez más libres, porque aunque pareciera que ya la libertad se obtuvo de un momento, todavía hay esclavitud en nosotros, como Israel. Israel salió de Egipto, pero no llegaron a ser libres hasta después de muchos años de peregrinaje. Y lo mismo pasa con nosotros. Creían tener una relación con Dios por su linaje, porque iban a una iglesia, pero no entendían que eran esclavos. Y Jesús se los deja bien claro. Y vean el resultado después, cómo se demuestra que en realidad no eran verdaderos creyentes. Del 37 al 40 ahora. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo.
matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Supuestos creyentes, supuestos seguidores, supuestos discípulos, cuando les muestra que son esclavos del pecado, lo quieren matar. Mire qué cambio, mire qué realidad. Y entonces Jesús les dice, ¿se dicen descendientes de Abraham y me quieren matar? No, señores. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían la que Abraham hizo, y de la obra por excelencia de Abraham es la fe. Y ustedes lo que menos quieren es fe. Les he hablado la verdad, tienen la verdad en la palabra, y no quieren creerla, no quieren atenderla. Entonces es bien interesante porque hay un llamado constante a seguir creyendo en Dios, a seguir entendiendo que somos esclavos del pecado y a seguir conociendo la verdad para seguir creciendo en libertad. Hasta que no creamos en la verdad de Cristo, hasta que su palabra no penetre en nosotros, seguiremos siendo esclavos del pecado y el fin de nuestra vida será la muerte. Y Dios no quiere eso, y tú no quieres eso, y yo no quiero eso. Nadie quiere eso. Entonces es importante entender esta verdad. Dios quiere que escapemos de la trampa del diablo que nos tiene cautivos. Dios quiere que escapemos de la esclavitud a la corrupción. Según de Pedro 2:19, hablando de los falsos maestros, dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Esto es terrible. Entonces ahí pasamos al verso 22 y dice, pero ahora, eso es maravilloso, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como recompensa la santificación y como fin la vida eterna. Ya fuimos libertados del pecado, Señor. Es algo interesante aquí, es que la palabra libres está en pasado. Cuando nacimos de nuevo, fuimos hechos libres. No es algo que va a venir mañana, no es algo que ya empezó. No se ha completado, pero ya empezó. Ya está actuando en nosotros, ya Dios nos está liberando. Y fuimos hechos siervos de Dios. Somos hijos en el espíritu, pero siervos en el alma. Y tenéis como recompensa la santificación. La santificación significa crecer a la imagen de Cristo. La justificación es la puerta angosta que la cruzamos en un momento, y la santificación es el camino angosto que lo caminamos toda nuestra vida hasta que lleguemos a la vida eterna, completa, plena, totalmente restaurada en el cielo, porque la vida eterna empieza desde aquí. Pero al final va a ser esa vida eterna como clímax, esa vida eterna en su mejor expresión, en su mayor expresión. Entonces, la santificación significa que día a día estamos siendo progresivamente separados de este mundo y progresivamente siendo transformados a la imagen de Cristo, destruyendo la antigua construcción y edificando la nueva construcción de nuestra alma. Me gusta como lo dicen algunos predicadores, estamos en un proceso de rehabilitación. Y eso es cierto, estamos en un proceso de rehabilitación. La santificación es el crecimiento diario de la imagen de Cristo en nuestra vida. Y aquí el fin de la vida eterna se refiere a la glorificación cuando estemos en la misma presencia del Señor. Ahora ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Dios. Tenemos un nuevo Señor, Cristo, una nueva obediencia desde un nuevo corazón que nos dirige a una nueva vida, en una nueva dirección, por un nuevo camino, hacia un nuevo destino. Todo es nuevo, todo es nuevo. Nuestro corazón cambió, nuestro ambiente cambió, nuestro caminar cambió, nuestro destino cambió. No hay nada más grande que le pueda suceder a alguien que nacer de nuevo. J.C. Ryle dice, nacer de nuevo es entrar en una nueva existencia, teniendo una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva visión, nuevos principios, nuevos gustos, nuevos afectos, nuevos disgustos, nuevos deleites, nuevos temores, nuevos lamentos, nuevo amor que cambia lo que odias, nuevo odio hacia las cosas que antes amabas, nuevos pensamientos de Dios, nuevos pensamientos de ti mismo, nuevos pensamientos del mundo, nuevos pensamientos del mundo venidero y nueva vida en Cristo. Eso tiene que pasar en nosotros. Ya no podemos seguir amando el pecado como lo amábamos antes. Ya no podemos seguir disfrutando las contiendas, las pleitas como antes.
Ahora amamos la paz, ahora amamos el gozo, ahora amamos la generosidad. Ya no le tememos a la muerte, ya no le tememos al mal, ahora le tememos a Dios. Ya no nos lamentamos por lo que pasó, porque eso ya se quedó atrás, ya morimos a eso, ya no nos levantamos por las situaciones duras de nuestra niñez, porque ahora nuestra niñez está empezando en una nueva vida. Ya no pensamos igual del mundo, ya lo vemos como ese sistema que esclaviza a muchos, que no nos vamos a seguir dejando que nos esclavice a nosotros. Ya no dudamos de Dios, sino que ya hay algo dentro de nosotros que nos certifica su realidad. Hay un cambio dramático y debe ser dramático y debe ser traumático, como lo es. Nosotros no recordamos el momento en que salimos del vientre y no podemos preguntarle al bebé cómo fue ese momento donde estaba dentro del vientre, seguro, en líquido, sin ver, pero oyendo, se sentía, y de repente ve la luz, de repente le pega el aire, de repente le pegan, de repente traumático. El nacimiento es traumático. Tiene que ser traumático. Aquí el consejo que Pablo nos da es presentarnos a Dios. Decirle, Señor, aquí están mis ojos. Antes miraban cosas que no te agradaban, que no quiero que vean lo santo. Aquí está mi boca. Antes maldecía, antes gritaba, ahora quiero que bendiga. Aquí está mi mente. Antes pensaba en cosas no productivas, ahora quiero meditar en tu palabra. Aquí están mis oídos. Antes oía música que no me edificaba y ahora quiero escuchar adoración a ti. Aquí están mis manos. Antes tal vez golpearon, antes tal vez fueron usadas para dañar. Ahora quiero que sean usadas para amar, para construir, para edificar. Pablo dice, presenten sus miembros. Entonces yo creo que si todos los días hiciéramos eso, nuestra vida tendría un cambio fundamental. Si todos los días nos levantáramos y nos diríamos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí están mis ojos, aquí están mis manos, aquí está, pero lo hacemos intencionalmente, va a traer un cambio. Romanos 6:23, terminamos con ese versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado paga, la palabra paga significa salario. O sea, el pecado da un salario y el salario que da es muerte. Ahora nosotros pensamos, sí, no, pero yo sé que un día voy a ir a la tumba, todos nos vamos a morir, saber qué habrá después de la muerte. No, la palabra muerte significa envejecimiento, destrucción, ruina, ruptura. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, si tú le sirves al pecado, vas a estar rodeado de muerte. Miren, hermanos, estamos más rodeados de muerte de lo que nos imaginamos. Todos los días mueren flores, todos los días muere el orden, todos los días mueren muchas cosas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, cuando tú pecas, pones tus finanzas en riesgo de muerte, pones tu paz en riesgo de muerte, pones tus relaciones en riesgo de muerte, pones tu tranquilidad en riesgo de muerte, pones tu salud en riesgo de muerte. ¿Qué es la enfermedad? Y la invasión de la muerte al cuerpo, que es un ciego, alguien que el resto de su cuerpo sigue vivo, pero sus ojos murieron. Que es un sordo, alguien que su oído se murió. Eso es muerte. Que la enfermedad es muerte, el afán es muerte, el temor es muerte, la quiebra financiera es muerte, la ruptura de relaciones es muerte, los pleitos entre familias son muertes. ¿Y por qué? Porque pecaste, el pecado te dio tu salario. El pecado es un buen jefe desde el punto de vista que siempre te va a pagar. Y eso es importante entenderlo. Cada vez que pequemos, cada vez que cedamos a una tentación, el pecado nos va a pagar y nos va a pagar con muerte. Todo lo que hacemos como esclavos del pecado va a traer una consecuencia negativa. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, porque la Biblia lo deja muy claro. No pensemos en muerte solamente como la tumba o como el infierno, como la condenación eterna. La muerte abarca mucho más. Y en realidad no la deseamos, no es deseable, no es bonita, no es agradable. O sea, yo no sé si a alguien le agrada que se le mueran las finanzas o que se le mueran las relaciones
o que se le muera la salud o que la muerte invada una parte de su cuerpo, pero no estamos diseñados para morir. Dios no nos creó para la muerte. Dios no quería que el hombre muriera. Dios no quería que la muerte entrara. Dios quiere darnos vida. El problema es que la vida no la podemos comprar. Entonces, por eso este pasaje es sumamente hermoso, porque dice, el pecado te paga con muerte, pero el Dios, que no le puedes hacer lo suficiente para que Él te pague con vida, te da un regalo, te da una dádiva, te da gratis, te ofrece sin que pagues nada la vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero hay un medio a través del cual se recibe ese regalo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera, el único requisito, el único camino, el único medio para accesar al regalo de la vida, al regalo de la unión, al regalo de la solidaridad, al regalo de la paz, al regalo de la gratitud, es someternos al señorío de Cristo. La palabra ahí en Romanos, cuando dice Señor nuestro, es la palabra griega kurios, que era la palabra que en el Imperio Romano todos entendían como el dueño de esclavos, el Señor, el amo, el capataz, el que tiene el mando. Entonces, si no entendemos que el Evangelio, la fe en Cristo, está ligada a someternos a su señorío y a rendirnos a que Él mande, no nosotros. Y además es sumamente liberador. Lo que pasa es que es muy orgulloso de nuestra parte, nos gusta sentirnos bien de que nosotros hayamos encontrado la solución al problema o tomado la decisión, pero realmente cuando el proyecto es de grande todo y hay un experto y él sabe la decisión que va a tomar, es mejor que él tome la decisión y que nosotros lo sigamos. Imagine usted cualquier situación aplicable, ¿verdad? Y en temas de vida, y eso no quiere decir que Dios anule nuestra libertad y que no podamos tomar decisiones y que no podamos desarrollar nuestra actividad. Hay un lugar para eso y Dios nos lo da. Pero en términos de vida espiritual, en términos de decisiones trascendentales, en términos de lo que ocupe nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro entorno, Dios nos quiere regalar vida y nos ofrece a través de someternos a Cristo Jesús como nuestro Señor. Y eso significa ser sus esclavos, ser sus siervos. Entonces, 3 veces en todo el capítulo vimos esa repetición de Pablo. Eran esclavos del pecado, háganse siervos de la justicia. Eran esclavos del pecado, háganse siervos de la obediencia. Eran esclavos del pecado, ahora son siervos de Dios. Y vemos como de un lado siempre es el pecado y del otro lado cambia obediencia, justicia a Dios, pero es lo mismo. Porque servir a Dios es servir a la justicia, porque servir a Dios es servir a la obediencia. Obediencia es oír, poner atención a las palabras de Dios. Quiera el Señor que crezcamos en libertad. Oremos rápidamente, Señor, gracias por habernos libertado de la esclavitud del pecado. Que conscientemente no nos sigamos presentando a Él de manera habitual, sino que empecemos intencionalmente a presentarnos a ti y a adoptarte a ti como nuestro nuevo Señor, dueño, jefe, capataz y amo, porque anhelamos recibir ese regalo de vida, de santificación, de justicia y de bienestar que tú quieres darnos. Amén.